Buen día, teacher. Buenos días, Ángel, un gusto saludarte. Buen día, Brittany, bienvenida. Muy bien, chicos, vamos a trabajar. La clase anterior avanzamos bastante, entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que compete a la semana como tal. Pero vamos Buenos a días, hacer. Sergio. Buenos días, bienvenida, un gusto saludarte. Igualmente, Sergio. Gracias. Muy bien. Entonces, les decía, en la clase anterior, ¿verdad? Avanzamos bastante, desarrollamos muchas actividades, es más, hasta un poquito más de lo que estaba programado, pero pues esto no importa, porque al final de cuentas nosotros tenemos que abarcar y avanzar nuestro programa. Así que, pues cualquier duda, cuestión que no quede clara en cuanto a temas, por favor, hacerlo saber. Vamos a dar inicio y vamos a trabajar sobre la Edad Media y la caída del Imperio Romano. En algún momento les mencioné, por ejemplo, que vamos a encontrar, ¿verdad? Que dentro de la historia, dentro de los grupos sociales como fue Grecia y Roma, estaban en uno, ¿verdad? En una posición superior y quería dominar a Roma y Grecia quería, perdón, Roma quería dominar a Grecia y en algún momento se fusionaron, pero también vamos a encontrar, ¿verdad? Que dentro de ellos, pues hubo cierta dominación dentro de los grupos y por lo tanto, pues como toda sociedad va a tener cambios establecidos de los cuales vamos a encontrar que hubieron, si recordamos a los mayas, hubo un periodo preclásico, es decir, un periodo de preinicio, un desarrollo y un post, ¿verdad? Al final. Ahora, para hacer comparación en esta, pues vamos a hablar de la caída del Imperio Romano. Con el colapso de este imperio en 1476, ¿verdad? En la edad antigua, óigase bien, porque es como nosotros vamos a ir marcando los precedentes de la historia, dice que se tuvo Roma junto a Grecia, formaron lo que se conoce como la Antigüedad Clásica. Esas fueron las dos culturas representativas. Época que vio el esplendor de las culturas griegas y romanas. Antes de ella, en el inicio de la antigüedad, la civilización era Mesopotamia, que comprendía India y China Oriente, la parte de Egipto y de África, y que protagonizaron los siglos de un florecimiento. Entonces, antes de esa fecha, de estas dos culturas predominantes, pues nos menciona, ¿verdad?, que ya existían otros grupos. En este caso dice que sin embargo, cada uno de ellos fue conquistado por los romanos y se convirtió en una de sus provincias. Por eso es de que les decía, nosotros vamos a comprender, por ejemplo, o hacer una comparación, ¿verdad? En la lucha y la pugna que existe, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia. Y esto, ¿verdad? Es por el recurso económico de un territorio que está en pugna. Esta batalla pues alguno de los dos bandos tendrá que ganarla en algún momento. Cuando los romanos invaden todos estos territorios, también quisiera hacer comparación, ¿verdad? Cuando vienen los españoles, invaden el territorio mesoamericano, lógicamente pasa a ser de los españoles. Y estos van a aprovecharse de todos los recursos que se tiene haciendo la división, ¿verdad? Que hoy en día nosotros conocemos. Fue parte de los mayas, luego de los romanos, y luego expulsan, ¿verdad? Los romanos como, perdón, a los españoles, perdón, como tal, ¿verdad? Y ya se hace la independencia de cada país que hoy en día conocemos dentro de Centroamérica.
Lo mismo va a surgir en esta fase. Los romanos invaden varios territorios, se apoderan de los mismos, someten a esas poblaciones, ¿verdad?, a esclavitud y al desarrollo de las mismas tierras, pero en algún momento va a haber un colapso en donde va a finalizar esa parte. El inicio del imperio, la Pax Romana, es decir, la sociedad, el imperio romano se extendió por 1500, principio del 27 antes de Cristo, y termina en el 476 después de Cristo. Veamos. Las fechas se enmarcan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Jesús como tal. El periodo inicia entonces con Octavio, quien recibe en el año 27 antes de Cristo el título de Augusto, con amplios poderes y se convierte en el primer emperador de este imperio. Entonces les dije en un momento determinado, podemos llamarle monarca, podemos llamarle rey, se pudo haber llamado emperador, ¿verdad? Príncipe, algunos, por ejemplo, ¿verdad? En Egipto, pues se llamó faraón. Entonces ahí es como nosotros vemos esos títulos que tenía la persona que llevaba el poder. Con él también empieza una etapa, dice, de estabilidad conocida como la praxromana, que dura alrededor de 200 años. Durante esta etapa, los territorios alcanzan su mayor expansión y se establecen los límites germánicos, una frontera continua que proporciona la seguridad del imperio. Y cuando hablamos nosotros, ¿verdad? De esos límites germánicos, significa que es los límites del país que ya se había apoderado Roma como tal. Otra ilustración, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que estos límites que podemos observar, ¿verdad? Aquí los muestra, o sea, cuánto ellos habían abarcado. Si nosotros pensamos en nuestros límites, ¿verdad? Guatemala, pues comprende un territorio, ¿verdad? Exclusivo donde antes, por ejemplo, existía Belice, pero ahora ya no pertenece, entonces ese límite, ¿verdad? Geográfico es lo que establece, entonces en aquel entonces. Los límites y dice poderoso ejército que defendía las fronteras, mantuvieron los territorios romanos a salva de los pueblos bárbaros. ¿Y cuáles eran los pueblos bárbaros? Aquellos que querían apoderarse de esa tierra. La gloria del Imperio Romano. Abarcó casi toda Europa y su apogeo, sus límites llegaban hasta las islas británicas en el norte, hasta el Golfo Pérsico en el oriente, e incluían los Balcanes, el norte de África, en Egipto, en Turquía, Líbano, también tenemos Siria, Israel, y en 395 fue un imperio dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano Oriente. Y aquí empieza, ¿verdad? Una de las fracturas que ellos establecieron, porque como la población ya era demasiado, ¿verdad? Ya no llegaba al poder hasta la última parte y por eso tuvieron que hacer una división y esa fractura es la que empieza a desarrollarse desde ahí, porque entonces usted va a entender, ¿verdad? Que van a haber dos jefes o súbditos, pero que cada uno va a tener una forma aislada de concebir el desarrollo. Las nociones de justicia basada en el sentido común han perdurado hasta nuestros días y no, yo les he mencionado mucho de esa parte de los romanos porque nosotros todavía hablamos de cónsules, hablamos de congreso, hablamos de asamblea, hablamos, por ejemplo, de establecer un juicio oral. Y cuando nosotros hablamos de un juicio oral y público, antiguamente se hacían en una plaza. Usted imagínese un parque, ¿verdad? Y ahí estaba el juzgador y toda la población podía ver el juicio, ¿verdad? Hoy en día usted va a un tribunal y puede ver un juicio como tal. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los pueblos bárbaros, los romanos llamaban bárbaros a los pueblos que habitaban más allá de las fronteras del imperio, que hablaban otro idioma y tenían otra cultura. Era considerada inferior. Los pueblos germanos sobresalen entre ellos porque ejercían presión sobre fronteras y territorios del imperio romano. Entonces vamos a entender, ¿verdad? Que lógicamente los bárbaros pues no pertenecían a los romanos y que se tenía ese nombre porque no compartían ni el idioma ni la cultura como tal. Se habían asentado en las llanuras de Europa central. Los germanos dividieron con el tiempo en varios grupos. Estaban los godos, formados por los trógodos y los visógodos. En el este, y los vándalos, que eran los burguiños, suevos, alemanes y francos en el centro oeste, y los anglos, los justos, sajones, frisones y lombardos en el norte.
Entonces ahí ya vemos que ya se divide, ¿verdad? El grupo romano en otros grupos minoritarios. Tenemos que los límites, perdón, germánicos, símbolos de la caída del Imperio Romano, esta línea fronteriza fortificada con el apoyo, ¿verdad? De lo que era la división romana o la división política, también establece, ¿verdad? Otros límites que representan la ruptura de este imperio romano, pero que vamos a establecer que cada uno de ellos pues tuvo una ponderancia importante dentro de esta civilización o este grupo social. La barbarización, los invasores de los bárbaros son un grupo, ¿verdad?, de personas que también tenían una importante representación y que en algún momento fue peligro, ¿verdad?, como tal para Roma. Un evento único final de este periodo fue el proceso que se produjo a lo largo de la historia en cuanto a las diferentes maneras que contaban los soldados bárbaros para formar parte del ejército romano. Y nosotros sabemos entonces que lo que buscaban, ¿verdad?, era apoderarse de la tierra y media vez encontraron una forma de poder establecerlo, es ahí donde empieza, ¿verdad?, ese conflicto. Los conflictos internos en el siglo III se produjo una crisis que debilitó al imperio y propició la desaparición. Hubo una dificultad económica, conflictos entre los grupos o fracciones militares, perdón, que nombraran a sus propios emperadores, las guerras civiles, las revueltas, los asesinatos de emperadores, derrotas militares, entre otros. Y en este caso, les vuelvo otra vez a insistir en esta parte. Vamos a encontrar a personas que no todas van a estar de acuerdo con la forma en que se ha gobernado. Por lo tanto, si yo soy opositora de otro, ¿verdad? Y hay un grupo, pues vamos a buscar conflicto, ¿verdad? Y a ver quién de ese conflicto, pues acapara, ¿verdad? Al otro como tal. Eso fueron internos, es decir, que no hubo una lucha fuera con otro grupo, con bárbaros, sino entre ellos mismos, ¿verdad? Hubieron matanzas como tal. La pérdida de tributo de los reinos sucesores, el preludio de la Edad Media. Vamos a recordar. ¿Se recuerdan en un momento determinado que cuando hablamos también de españoles dijimos que tenía que tributarle todo lo que pudieran, ¿verdad? En oro, plata y todos los elementos, hasta en cultivos, a España. Pero también se cansan, ¿verdad? Las personas de ese proceso. Y lo mismo surgió, ¿verdad? Con los romanos, pues ellos tenían a otros grupos que tenían que enviarle los impuestos, ¿verdad? Al emperador. Entonces las invasiones, saqueos y expansión de los bárbaros se intensificaron a partir del último tercio del siglo IV. Gradualmente el Estado romano centralizado colapsó y fue sustituido por reinos locales bajo la autoridad de un rey. Como ya no se podía cubrir, les decía, ¿verdad? De un inicio todo el área, entonces mejor lo que vamos a hacer es que vamos a instituir, ¿verdad? Gobiernos locales para que puedan tener el orden dentro de un sector, siempre y cuando, ¿verdad? Mantuvieran de todas formas, ¿verdad? De esa situación bajo el gobierno generalizado del romano. Los terratenientes se aliaron, perdón, con los bárbaros y empezaron a tener mayor poder local. Y entonces, ¿verdad? Ya no necesitamos ahorita del emperador y mejor si el emperador se va, ¿verdad? Y así nosotros nos apoderamos de esta tierra. El apoyo militar, dice, sin recursos para permanecer, a mantener a un ejército, fue el colapso de este imperio. Porque recuerden, ¿verdad? Que ya no recibo tributos, ya no recibo ninguna regalía, ya no tengo ningún comercio, ya no tengo derechos sobre la población. Entonces, ¿verdad? Mejor se disuelve el ejército y desaparece el Imperio Romano. En septiembre de 1476, Odoacro, un caudillo militar bárbaro que logró el control de lo que quedaba del ejército romano, destruyó a Rómulo Augusto. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De este término Augusto, todos van a ser Augustos porque en un momento determinado fue Augusto, ¿verdad? El primer emperador romano. Entonces, por eso desde que todo está César Augusto, ¿verdad? Está Rómulo Augusto, está Octavio Augusto, el último emperador, y asumió el gobierno de Italia. Con este acto, el Imperio Romano de Occidente y toda la gloria había llegado a su fin.
Por otro lado, el Imperio Romano Oriente no desapareció, sino que floreció y desarrolló por 1000 años más posteriormente al Imperio Bizantino. Ade- eh, Aquí podemos ver un acueducto, dice, en Segovia, España. Los gigantescos y magníficos acueductos romanos proveyeron de agua alrededor de 200 ciudades, todo bajo este imperio como tal. Y aquí, pues, la imagen es una imagen actual, ¿verdad? No contempla, pues, el periodo inicial, mas, sin embargo, vean que la fortificación aún sigue en pie. Dentro del Imperio Romano, yo les he mencionado, por ejemplo, que existen muchas películas. Claro está, existe ciencia ficción dentro de las mismas, pero en algún momento hacen representación, ¿verdad?, de los armamentos, el vestuario, el control, el ejército, cómo se desarrolló. A veces es indispensable, ¿verdad?, entre la distracción que uno tiene pues observar cierto tipo de películas porque a nosotros nos manifiesta algunos rasgos que hoy en día nosotros mencionamos dentro de la historia. Y algo importante es que debemos de conocer aquella relevancia, ¿verdad?, que se mantiene porque han sido influencia para muchos países, de las cuales les decía, ¿verdad? El derecho, es decir, las leyes y la parte judicial establecida en Guatemala deriva mucho de lo que es un derecho romano. Se ha imitado la influencia que tiene dentro del sistema en cuanto a jueces, en cuanto a pretores, en cuanto a cónsules, en cuanto a personas que van a litigar, ¿verdad? Para defender a algún acusado y en algún momento, ¿verdad? La acusación que se tenga, ¿verdad? Que tenga que ser comprobada para ser castigada o penada según la ley. Entonces, esta trascendencia ha sido muy importante y relevante dentro de este proceso. Cambiando, entonces, avanzamos y aparece, ¿verdad? Dijimos que la anterior era la Edad Antigua. El inicio de la Edad Media, la reconfiguración de Europa. En la Edad Media, conocida también como el medievo, ¿verdad? O medievo o medieval, fue considerada por mucho tiempo como una época oscura y de retroceso. Cuando nosotros hablamos oscura, porque en algún momento, ¿verdad? Habían grupos que solamente emitían información para ellos, para desarrollar poder, y entonces se desconocía, ¿verdad? Porque surgían muchas cuestiones. Muchos historiadores mantuvieron la perspectiva de que fue una época sin adelantos, sin desarrollo o progreso, y por eso es, ¿verdad?, de un retroceso, porque nunca hubo un avance, sino hubo un estancamiento, habían acciones y decisiones que no se conocían, mas sin embargo eran tomadas, y he acá, ¿verdad?, esa fase en la cual nosotros entendemos o comprendemos, buenos días, comprendemos del por qué en algún momento, ¿verdad? Vemos esos términos que se establecen de retroceso, les decía, ¿verdad? Oscura. Dice, para ellos, la caída del Imperio Romano había marcado el fin de una sociedad culta y educada, de una arquitectura magnífica y sofisticada, una economía dominada por una red comercial muy avanzada. Sin embargo, aunque muchos de estos argumentos son hasta cierto punto válidos, es una concepción errónea de un periodo de la historia que produjo características que identifican a Europa actual. No hubo cambios, no hubo avances, no hubo desarrollo, no hubo una situación, ¿verdad?, que amerite el destacar, como lo hemos visto, por ejemplo, ¿verdad?, en otros puntos de la historia en donde se manifiestan algunas situaciones que son relevantes, ¿verdad?, dentro de la misma. Tenemos el gobierno. El imperio fue estudiado por muchos reinos que crearon sus propios gobiernos. Estos reyes se apoderaban en la nobleza para gobernar y a cambio de su lealtad y participación militar les concedían tierras, bienes y privilegios. Vamos a entender entonces que en algún momento nosotros, por ejemplo, bueno, este año, ¿verdad? Que es año de elección, pues muchas personas se están dando a conocer. No faltará de alguna persona, ¿verdad? De forma impropia, de forma corrupta,
ofrezca dinero, ofrezca algún beneficio para que voten por él. Entonces, vean cómo ya en la antigüedad, ¿verdad? Se veía este tipo de situaciones. El Estado y los estados feudales evolucionaron hasta convertirse en un Estado moderno. Este nuevo sistema de gobierno dio como resultado los nuevos estados europeos con sus respectivas fronteras e identidades e idiomas. Casi son los mismos en la actualidad. Y entonces esa manifestación, ¿verdad? Que se tenía dentro de lo que era el sistema para poder gobernar a las personas, de tener, ¿verdad? Ese poder en esos súbditos, pues nos lo explica, ¿verdad? Cómo se presentó en un inicio. En la economía y la sociedad. Los reinos se beneficiaban económicamente de los que producían sus tierras. El alto sistema impositivo, el imperio desapareció, los reyes y los nobles no podían construir ni mantener caminos. Recuerde que si en un momento determinado usted es rey, pero las personas no obedecen a las situaciones que usted realiza, pues nunca vamos a avanzar, ¿verdad? Las avanzadas redes de comercio local y exterior que los romanos habían forjado desaparecieron. Asimismo, el uso de la moneda también se perdió casi por completo. Sin el sistema de impuestos y las ciudades y los pueblos, pues todos perderían una importancia y fueron abandonados. Recuerde que si no existe un ingreso que retribuya al Estado y que pueda invertir, ¿verdad? En carreteras, pueda invertir en salud, en cuestiones como esas, pues genera un estancamiento y lejos de eso, pues también genera pobreza en todas las personas. Aún los campesinos que no fueron afectados por la decadencia de la cultura y la arquitectura, a lo que tenían acceso, experimentaron un declive en el nivel de la vida. Las guerras, las enfermedades y una economía decadente no les permitió ganarse la vida, el diezmo de su población, como lo muestran los descubrimientos arqueológicos. Al no tener un país, pues ninguna situación, ¿verdad? De poder progresar y avanzar, pues genera muchos problemas. Lamentablemente, en algunas áreas de Guatemala todavía observamos esos precedentes. No es que constituyamos Roma, pero para hacer alusión al tema, podemos encontrar, ¿verdad? Que existe, por ejemplo, en algunos desnutrición, enfermedades, el desempleo, la falta de recursos económicos, la falta de una casa digna, un empleo pero mal pagado, ¿verdad? Que no alcanza la remuneración como para subsistir. Miren, son muchas situaciones las que se establecen y por eso es, ¿verdad? Que vemos ese decaimiento de la sociedad romana como tal. En la educación y cultura, los patrones culturales de la educación y el alfabetismo experimentaron un gran declive y las secuelas prácticamente desaparecieron. En este caso vamos a entender entonces, ¿verdad? Si no hay estudiantes, si no hay forma de pagarle a los maestros, si no hay una forma de incentivar al estudiante, pues definitivamente podrán haber miles de escuelas, pero no hay quien educa o no hay a quien educar, pues el edificio podrá quedarse ahí, ¿verdad? Y va a desaparecer una escuela como tal. Sin el enorme aparato estatal y la burocracia del imperio, ya no era necesario leer y escribir en latín. Por medio de lo que era milenio, la literatura y la educación quedó conformada al clero. Es decir, los monasterios y las catedrales se convertían en centros de cultura y de saber, porque no era tan importante, ¿verdad? Establecer que nosotros supiéramos leer y escribir en un 100% en aquel entonces, porque solo con que escucháramos qué era lo que necesitábamos hacer, desarrollar y cómo íbamos a avanzar, era más que suficiente. Al final, vamos a entender que esa parte de estancamiento se da por todos estos procesos. No hay algo más que infunda, ¿verdad? Esa motivación de querer avanzar. Ni hay recursos, ni hay medios, y las personas tenían que ver cómo poder subsistir. Tenemos que la educación solo era accesible para una élite reducida, que representaba apenas un 3% de la población. ¿Quiénes eran aquellos? Aquellos que se mantenían definitivamente en el poder en forma generalizada. Para ello, entonces, observamos una línea de tiempo, la cual nos establece. Tenemos entonces el hundimiento del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Tenemos también Gregorio Magno, es el elegido, ¿verdad? Papa.
tenemos a Carlomagno hereda el trono, tenemos a Carlomagno coronado emperador de Roma, estamos en cisma religioso del Oriente, el inicio de de las cruzadas específicamente. Y usted más o menos ha escuchado, ¿verdad? Que las cruzadas era aquella guerra que se estableció en nombre de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que no fuera cristiano, ¡pum!, erradicado, ¿verdad? Cruzadas de cruz, ¿verdad? En nombre de Dios, en nombre de la religión, ¿verdad? Vamos a matar a todos los que no sean cristianos, si hayan provocado, pues, alguna situación mala dentro de la sociedad. Y usted sabe, ¿verdad? Que el que no cree en una religión es un hereje. Y por lo tanto, ¿verdad? Todos los herejes tenían que ir a matarlos, porque por eso es de que ellos vivían en una desdicha, porque no creían en Dios. Vea cómo en algún momento dentro de la historia vamos a encontrar varias situaciones, ¿verdad? Que en su momento pudieran ser contradictorias, que en su momento, ¿verdad?, pudieran tener algún sentido y otras que definitivamente salieron fuera de control. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, teacher. Muy bien, gracias Ángel por responder. Entonces, por favor, vamos a dejar este tiempo para que ustedes comiencen a avanzar en la tarea, por favor, asignada. Cualquier duda me lo pueden hacer saber. Trabajemos.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, Miss. Feliz día, teacher. Nos vemos. Buen día para todos.